Sí, vamos a empezar por lo primero, en términos generales, un poco recordando las palabras de Jorge. La ambivalencia, la incongruencia, la inconsistencia, yo la llamo la bipolaridad política de la oposición con respecto al diálogo. ¿Van al diálogo empujados? ¿Van al diálogo obligados? ¿Qué circunstancias han tenido que darse para llegar a ese camino, embajador? ¿Qué considera usted? Me está recordando a mi mamá, no porque me la esté inventando, Por si a la moca. sí, no, sino porque a veces mi madre provocadora, cuando era niño, me hacía a mí el juego del gallo pelón. Hay mucha gente que no disfrutó del gallo pelón, pero la posición de la oposición me hace recordar mucho el cuento del gallo pelón. Hay que explicárselo a los jóvenes. Entonces, que nos ven porque se no lo tienen explicamos. idea. La mamá o cualquiera decía, ¿quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? Y uno respondía, bueno, no quiero. No, no es que no quiero, es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Pero deja el fastidio, ya te dije que no quieres. No, no es que deje el fastidio, que ya no quiero que, etcétera, etcétera, sino que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Era un ritornelo insoportable, a mí me irritaba mucho, debo confesarle. Quizás es el único mal recuerdo que tengo de mi adorada madre. Por otra parte, con el cuento del diálogo, pero antes del diálogo me refiero a otra cosa, que es el empeño en decir que el presidente había abandonado el cargo. Entonces uno decía, pero ¿cómo es que el presidente abandonó el cargo si está en este momento suscribiendo unos documentos internacionales? No, no es que esté suscribiendo unos documentos internacionales, es que el presidente abandonó el cargo. Pero no lo ves en la pantalla, está ahí sentado en la silla presidencial en Miraflores. No es que esté sentado en la silla presidencial, es que el presidente abandonó el cargo. Esa es una. La otra, sobre todo la primera vez que en la segunda reunión en Santo Domingo, no hay diálogo, no existe el diálogo. Pero ¿cómo que no existe el diálogo si usted está acá, frente a nosotros, en la mesa de negociaciones o diálogo, como lo quiera llamar? El jefe del Estado Dominicano está presidiendo la reunión. El expresidente del gobierno español está copresidiendo la reunión. Y entonces, no, pero es que no hay diálogo. Entonces, y eso no es diálogo, entonces se convertía en un círculo vicioso, insoportable. Lo que pasa es que nosotros resistimos mucho, nosotros lo soportamos y vamos al diálogo. Sí, eso es muy importante. Como quiera que ellos lo quieran llamar. Y ahí está el presidente de la República Dominicana en una gestión heroica por lo de la paciencia que se requiere, dedicado mañana, tarde y noche cuando estamos ya allá a acompañarnos. Y el expresidente del gobierno de España también. Usted sabe que a mí en lo personal me llama la atención porque ellos han insistido permanentemente en tratar de demostrarle al mundo, pero además lo han hecho. Julio Borges ha suscrito más de 12 cartas solicitando o el bloqueo o la intervención de este país. Yo tengo profunda admiración por quienes están sentados en esa mesa de diálogo, porque yo me hubiese tenido que sentar con un pañuelo en la nariz, la verdad se lo confieso. Yo tengo mi opinión muy personal con respecto a ese señor, no se merece ni siquiera ser llamado venezolano, pero el presidente Maduro ha insistido que la paz no se puede lograr sino con el adversario sentado en una mesa para lograr acuerdos mínimos con respecto a temas que nos interesan a todos. En este año, ellos insistieron muchísimo con el adelanto de elecciones generales, cosa que no estaba prevista en la Constitución. Insistieron en el adelanto de elecciones presidenciales porque, sabiendo que la estrategia de guerra económica ha avanzado, piensan que esa va a ser la misma situación que se dio en el 2015. Frente a eso, el gobierno ha insistido en paso a paso ir avanzando en una estrategia además que yo creo muy inteligente.
para lograr lo que hemos alcanzado hasta ahora, que es una paz al menos en la movilidad. Sin embargo, están vivos los recuerdos de la guerra económica con los ataques que incluso vienen desde afuera. Sí, pero la resistencia del presidente sirve para desplumar su gallo pelón. Sí, es cierto, es cierto. Ya me respondió lo que quería que me respondiera. Yo le di tanta vuelta y usted en una palabra me lo respondió. Muy bien. ¿Quiere que le cuente el cuento del gallo pelón? No, no hace falta, porque si no nos quedamos No, en es que no hace falta. Fíjense, a propósito del tema del diálogo, ahí tenemos un material. Es oportuno reseñar la siguiente publicación realizada por el Nuevo Herald. El Departamento de Estado de Estados Unidos paga casi 1 millón a expertos para que trabajen con la oposición en Venezuela. Una oficina poco conocida del Departamento de Estados Unidos está otorgando 1 millón a un grupo de expertos de Washington para promover la paz en Venezuela y comenzar a identificar los componentes básicos para un nuevo gobierno dirigido democráticamente. La Oficina de Operaciones de Conflicto y Estabilización del Departamento de Estado pagó $900,000 al Atlantic Council en septiembre con instrucciones de promover la resolución no violenta de conflictos en Venezuela. Jason Marsac, director del Centro Latinoamericano, Adrienne Ars, de Atlantic Council, confirmó haber recibido los fondos, aunque dijo que la organización no forma parte de ninguna negociación entre la oposición y Maduro. Lo que estamos tratando de hacer es abordar la fractura dentro de la oposición. Eso es útil para la posición general de la oposición, porque lo que el gobierno quiere es una oposición dividida. Somos un grupo de expertos, no estamos en la mesa de negociaciones de ninguna manera, estamos haciendo lo que hace un laboratorio de ideas, proporcionando investigación y proporcionando análisis, haciendo consultas y creando eventos. ¡Ah, qué particular! Las cosas típicas que hacen los laboratorios de ideas. ¿Qué le parece a usted esta publicación? Que si ellos generan la paz a su manera, eso de suyo va a generar la guerra convencional a su manera, es decir, la guerra que significa el gran negocio del complejo militar industrial que es parte de las tradiciones de los Estados Unidos. La paz a su manera es la paz con rendición, la paz con condiciones, la paz renunciando a los principios. La paz con destrucción. Que es la que no queremos. Exacto. Que es la que no queremos. Y que no la vamos a tener. Y que no la vamos a aceptar. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es. Esa es la paz impuesta por la ONU a bombazos en Libia. Sí, debo recordar que Libia fue destruido como país, físicamente destruido, el país más próspero de África y con el mayor grado o el más alto grado de justicia social. Pero no olvidemos que también destruyeron como país a Yugoslavia. Yo siento como diplomático una profunda nostalgia por Yugoslavia, porque ese conjunto de repúblicas que constituían ese estado llamado Yugoslavia, aparte de tener muy buenos diplomáticos, tenía un compromiso permanente con la paz y con la soberanía. Tenía algunos de los mejores diplomáticos, fueron precursores del movimiento de los no alineados. Y ese maravilloso país, con su sistema tan sólido, tan constituido, fue borrado del mapa como tal, y ahora creo que son 7 repúblicas, sí, señor, y que independientes. Sí, la paz renunciando a la soberanía. ¿Eso es lo que aspira? No hay paz sin soberanía. Absolutamente. Porque sin soberanía lo que hay es amo. Y es muy malo tener amo. No, muy malo, muy malo. Nosotros no queremos amo. No, eso es para las cosas. No nos resignamos a tener amos. Para el actual presidente del Perú, esa paz sí es posible, que es la paz del perrito no faldero. El que mueve la colita. Este es una categoría superior, este es alfombrero. Entonces ese perrito sobre una alfombra y donde mueve la colita al amo, cuando llega el amo a casa. Bueno, ustedes saben que la ignorancia es atrevida. Y en este caso yo soy de las que pienso que el señor Santos no tiene tamaño ni tiene moral para hablar de la constituyente en Venezuela. Un país que es un país fallido,
en términos estrictamente del derecho internacional, Colombia es un Estado fallido, es un narcoestado. Entonces es difícil que un presidente que se dice democrático y que vamos a ver las cifras de pobreza más adelante en Colombia, porque hay que hablar con dato duro para que la gente se convenza pues de qué estamos hablando. Quiero un comentario suyo acerca de este señor y de su comportamiento, porque usted conoce el tema de Colombia a profundidad, usted estuvo allá, conoce cómo piensan. Merece mucho más que unas nalgadas. Probablemente yo sea el diplomático profesional de carrera más comprometido por mejorar las relaciones con Colombia. Yo amo a la Colombia histórica y yo amo a la Colombia de la mayoría del pueblo colombiano. Sin embargo, más allá de un narcoestado, debo decir que nosotros tenemos como vecino a un gobierno enemigo, preparado para asaltar a Venezuela, preparando a sus militares para ocupar territorio venezolano, eso sí, llevados de la manito de los infantes de Marina y dispuestos a invadir y tomar Venezuela con el sacrificio de hasta el último de los soldados colombianos. Gravísimo. Lo cual no van a poder. No. Estamos preparados para pulverizar cualquier fuerza enemiga que avance sobre nuestro país. Y ejemplos históricos hay lo suficiente, y de todas maneras estamos entrenados y preparados, y Venezuela no es un peladero donde las fuerzas del enemigo puedan avanzar sin encontrar resistencia, y aquí la encontrarían hasta el último venezolano, calle por calle, pero con la diferencia, y eso debemos tomarlo en cuenta, que este pueblo heroico que resistió a un ejército represor durante el Caracazo, lo hizo con las manos vacías. Ya no tiene las manos vacías. No. Veamos lo que hace algunas semanas declaró la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Éxodo de venezolanos complica posconflicto en Colombia. Qué descarada. Holguín dijo que el éxodo de unos 400.000 venezolanos implica un costo adicional grande que complica la meta del Estado para empezar a ofrecer servicios de salud, educación e infraestructura en zonas que habían estado bajo control de la FARC hasta que suscribieron un acuerdo de paz hasta casi un año. Complica el posconflicto, señaló la canciller Holguín. Bueno, como yo no soy diplomática, no tengo que guardar las formas. Yo le quiero responder como venezolana desde mi corazón. Fíjese, el venezolano es un ser humano generoso, afable, solidario. Y nosotros en este país le abrimos las puertas, nuestros corazones y nuestras casas a 6 millones de colombianos que tenemos aquí, que son nuestros hermanos. Así que le queda grande siquiera nombrar a los venezolanos en Colombia, que se han ido por una o por otra circunstancia, por su decisión propia. No sea mentirosa. Ustedes son un Estado que no respetan ni protegen a su población. Y por eso quiero mencionar, antes de darle la palabra al embajador nuevamente, el informe presentado por el Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde las Naciones Unidas, donde se dieron a conocer los siguientes datos acerca de Colombia. El 42,7% de los hogares tiene inseguridad alimentaria, siendo mayor en las zonas rurales, 57,5%, que en las urbanas. La desnutrición crónica en menores de 5 años es del 13,2% en el total nacional. A esta situación se asocia una gran mortalidad por hambre en el país, que según información del Instituto Nacional de Salud ha sido aproximadamente de 2.000 niños y niñas menores de 5 años fallecidos en la última década. Según datos oficiales, en el 2013 tan solo el 15% de los productores rurales recibió algún tipo de asistencia o asesoría técnica para el desarrollo de sus actividades agropecuarias y apenas el 16,4% demandó crédito, de acuerdo con un estudio recientemente presentado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, y los gremios de vivienda
De los 13 millones de hogares colombianos, hay 3.300.000 viviendas en déficit. 1.3 millones son déficit cuantitativo y los restantes 2,08 millones son déficit cualitativo. Es decir, carecen de los estándares básicos mínimos de calidad y habitabilidad. Por otro lado, el Departamento Nacional de Estadística señaló que Colombia tiene una tasa de analfabetismo de 5,8%, es decir, alrededor de 1.802.637 personas mayores de 15 años en Colombia no saben ni leer y escribir. Por eso le digo, señora canciller, ocúpese de resolver los problemas de su país, que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Embajador, le dejo la mesa servida. Bueno, yo tengo la sospecha de que las estadísticas de analfabetismo pueden ser mayores. Seguro. Si bien reconozco, señores de la oligarquía colombiana, que ustedes tienen un componente de bien educado en todos los privilegios que puede significar el acopio y el monopolio de la riqueza en un país sin justicia social. Pero como yo estoy hasta la coronilla de la oligarquía colombiana, quiero decir, por ejemplo, un dato, dos datos. El primero posiblemente haya sido reconocido por los organismos internacionales, que es el volumen de niños indígenas muertos de hambre. Terrible. Ese es el caso de La Guajira, mientras del lado nuestro tienen todos los privilegios como cualquier ciudadano venezolano y como cualquier ciudadano colombiano migrante, pues del otro lado hay muerte y muerte de hambre, de penuria en La Guajira colombiana. Y hay un dato que no publica los organismos especializados. Colombia es el primer país del mundo en materia de magnicidios. Son 200 años de magnicidios, comenzando por uno frustrado como fue el del Libertador, siguiendo el exitoso, entre comillas, de Sucre, y de ahí en adelante pasando por Gaitán hasta el magnicidio de candidatos presidenciales y personajes de muy alto nivel, incluidos humoristas del más alto nivel cultural en la Colombia moderna de hoy, bajo esta oligarquía siempre gobernando a la pobre y amada Colombia. Porque uno de los petitorios insistentes de la oposición es el tema del canal humanitario. Nosotros sabemos, por experiencia propia, lo que hay detrás de ello, embajador. En cuanto a canal, tenemos experiencia en el continente. Para construir el canal de Panamá se partió en dos a Colombia y se creó un nuevo país, porque también son creativos, no solamente destruyen países, sino que crean países. Entonces Panamá es una creación producto de la necesidad de construir el canal, exactamente. Israel, que acaba además de declarar que Jerusalén es su capital y los Estados Unidos por allá voy a ir un momentico, pero quería decir esto. Europa, tal como la conocemos y como nos amenaza hoy, es el nuevo patio trasero de los Estados Unidos. Y debemos ver a su gobierno de ahora y a sus representantes acá como potenciales enemigos. Así que no sé cómo harán cuando nos visiten en nuestros despachos oficiales en gestiones, o se mezclen o traten de mezclarse con nuestra gente en gestiones diplomáticas. Pero debo decir otra cosa, porque hay como dos Europas, entonces el problema puede ser genético. Hay una Europa que produjo el fascismo, que produjo a Hitler y que parece que produjo el gobierno de Vichy, que se alió con los nazis y que tiene un expediente de persecución de los judíos terrible. Y hay una Europa de la izquierda, pero también de la derecha social, de la derecha noble y nacionalista y soberana. Por ejemplo, De Gaulle. De Gaulle sacó a la OTAN de París y se salió del comando, del Estado Mayor, un acto de soberanía de Gaulle. Mitterrand, del lado de izquierda, progresista. Incluso Chirac fue un excelente amigo del presidente Chávez. Hasta ahí llegó la Francia de la grandeur, como se le llama. Entonces,
un grupito de pequeños dirigentes, porque no lo puedo llamar estadística, tomó el poder en Francia. Entonces eso tiene que ver con Sarkozy, que bombardeó Libia, y tiene que ver con el señor Hollande, que inclusive participó en algunas escenas ridículas que no quiero mencionar acá, pero aparte de todo eso, participó en todas las agresiones en contra de nuestro país. Su primer ministro, Valls, fue el primero que se abrió declarando por Twitter en contra de Venezuela. Y tenemos ahora el nuevo gobierno, un gobierno de yuppies y de personajes bastante incultos e ignorantes de la historia. Entonces tenemos que ver esa Europa. La Europa de los genes fascistas y nazis, de los genes antisemitas y antidemocráticos, y la Europa de los grandes, de los brillantes, solamente mencionar a De Gaulle o a Mitterrand como gigantes. Esa es una Europa noble. Y no se me olviden los noruegos que, hechos los locos, para decir el lenguaje muy venezolano, participaron en el bombardeo de Libia, en la destrucción de Libia, como país miembro de la OTAN. Así que mucho cuidado, estamos rodeados, cercados por la OTAN, pero no estamos aislados. Colombia ha ofrecido su país en 7 vergonzosas oportunidades, bajándose los pantalones 7 veces. Algunos dicen que son 3, embajador. Podría Habían ser. unas allí antes de firmar el acuerdo. Podría ser que no está en el inventario, entonces desde allí piensan atacar a Venezuela, por eso hablo que de todas maneras los gringos nos invadirían, pero a través de Colombia. Sus militares de extrema derecha están ansiosos. Y por eso lo de la paz en Colombia puede ser el resultado de una estafa heroica. Heroica no, perdón, señor. De una estafa miserable de la oligarquía colombiana cuyo objetivo principal es tomar Venezuela. Sí, siempre han deseado hacerse del territorio. Pero si vienen acá se van a venezolano. quedar para siempre. Bueno, evidentemente. Y para siempre no como los inmigrantes colombianos. El que se meta con Venezuela se seca. Este es un pueblo de valientes, que no se equivoquen. Y tenemos de hombres y mujeres. Sí. Ey, yo reivindico en eso a la mujer venezolana. Y recordemos, Que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Nosotras no nos vamos a quedar cruzados de brazos. recordemos a los venezolanos desarmados enfrentando a las fuerzas represivas. Por favor. Cuando el Caracazo. Descalzos, Recordemos a los trabajadores, descalzos. a los trabajadores de BTV Ajá. saliendo a enfrentar a las turbas fascistas que trataron de tomar este canal. Así es. Los descalzos que cruzaron los Andes. Ah, sí. ¿Qué creen Sin abrigo. ¿Qué creen ustedes que es este pueblo? Y derrotaron al ejército español Que era el ejército, además, en la convencional. batalla de Boyacá, y bueno. donde el coronel Leonardo Infante descubrió a Santander escondido bajo el puentecito y lo obligó a salir a pelear. Qué vergüenza. ¿Será que es genético? También es genético, sí. También es genético. El mal como que es genético, porque hay que ver la cantidad de gente buena que nos ha dado y que le da al mundo Colombia. Y hay que ver la calidad y la intensidad de la miseria humana de algunos miembros de la oligarquía. Como que se concentra, ¿verdad? Parece. Sí. Pero eso permite que la otra parte, la gran mayoría, quede Aflore. limpia, aflore, sí, Aflore. y florezca. Así es.